Aprende a invertir con Banco Big. Pues como cada viernes a esta hora en Capital Intereconomía aprendemos a invertir, lo hacemos de la mano de Banco Big y con la ayuda de Sara Carbonell, que es directora general de Banco Big. ¿Qué tal, Sara? Bienvenida, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Encantado de saludarte. Ponemos hoy el foco en la inversión en bolsa. Vamos a ver qué hay que tener en cuenta y cómo podemos invertir en bolsa. Empiezo por ahí. Sara, ¿cómo podemos invertir en bolsa? Bueno, a ver, pues a través de un broker. Puede ser a través de nuestro propio banco, si el banco tiene servicios de brokeraje y de cuentas de valores, como es el caso de Banco de Inversión Global, Banco Big. Y luego también, bueno, pues hay brokers que son más específicos, que solo son brokers y que ofrecen diversos productos, y a través de ellos también se puede hacer compraventa de acciones. Lo ideal, desde mi punto de vista, es escoger un broker, sea dentro de nuestro propio banco, o sea, un broker independiente que nos dé mucho abanico de posibilidades, ¿no? O sea, no solo acciones, que eso es como la inversión tradicional, sí, digamos, en bolsa, sino otro tipo de productos que a través de los cuales podamos hacer, por ejemplo, coberturas de riesgos, tomar posiciones cortas, productos a lo mejor como futuros, sí, opciones, ETFs, es decir, que podamos invertir a los mercados financieros, no solo a lo que es la compra-venta de acciones de las típicas compañías, sino que hay un universo amplísimo. Por ejemplo, Sara, ¿qué productos podemos encontrar a nuestro alcance más allá de las acciones, que también? Claro, pues por ejemplo, yo siempre digo, y lo sabéis ahí en Intereconomía, que no se puede hablar o entender el mercado y los mercados si no hablamos, por ejemplo, de materias primas, sobre todo de crudo. El crudo afecta muchísimo a la economía, a la inflación, por tanto a los tipos de interés, bueno, a una serie de factores económicos que son muy relevantes, ¿no? Y en estos activos se puede invertir, por ejemplo, en crudo, en petróleo, se puede invertir en oro, que es un activo refugio que además ha tocado máximos históricos este año. Entonces, todos estos productos en volatilidad, en la propia volatilidad, normalmente no son acciones, y se puede invertir en ellos pues a través de ETFs que directamente repliquen el comportamiento, a través de productos derivados, como decíamos. Luego existen también pues productos como son bonos, que van muy unidos o muy ligados a la evolución de los tipos de interés. Se puede invertir en bonos, por supuesto, se puede invertir en fondos de inversión que a su vez invierten en bolsa, ¿no? Porque estamos hablando de bolsa ahora mismo. Es decir, hay muchísimos productos, por eso para mí es fundamental que el que quiera invertir por su cuenta, digamos, sin asesoramiento, que también es otra opción perfectamente válida, escoja un broker donde tenga esta gran variedad de productos, no solo algunos, porque es muy importante a la hora de diversificar y de hacer estrategias y de cubrir riesgos y de hacer coberturas, etcétera. Y antes de empezar a invertir, Sara, ¿qué hay que tener en cuenta? ¿Qué factores hay que controlar, bueno, hay que vigilar? Hay que entender el mercado. O sea, el que cuente que es muy fácil invertir en bolsa y que se aprende solo, yo creo, por mi experiencia, que no es así, ¿no? Con lo cual yo siempre digo, para una persona que no haya invertido nunca, o que no entienda los mercados, o que no entienda cómo funciona la bolsa, lo primero que necesita es formación. Aquí volvemos un poco a lo mismo, hay que escoger un banco, una entidad, un broker que ofrezca formación a sus clientes. Hoy en día, gracias a Dios, cada vez esto es más común. Hace 10, 15 años no era tan común, no era tan fácil que tu propio proveedor te diese cursos de formación. Nosotros aquí en Banco de Inversión Global sí que lo hacemos, y que puedas tener una variedad de cursos que te enseñen todo, desde lo más básico, cómo afectan los tipos de interés, la economía, la inflación, las decisiones de los bancos centrales, a los mercados, a las empresas. Unos tipos de interés altos influyen de manera diferente a una empresa, por ejemplo, que sea un banco, que a una empresa que sea una petrolera, ¿no? Entonces, todos estos factores hay que entenderlos para tomar decisiones. Análisis fundamental para analizar las empresas. No hace falta a lo mejor ser el más experto del mundo, pero sí entender cuando una empresa saca resultados, por ejemplo, cómo es la situación financiera de esa empresa y si tiene potencial de revalorización o no en bolsa, si está sobrevalorada, infravalorada. Todo esto es súper importante, que si no se entiende, se busque una entidad donde te dé formación. Y si no se quiere hacer la formación, o no se quiere uno meter en tanto jaleo, pues entonces nos vamos a la opción B, que es que te asesoren, y buscar a expertos que te asesoren. Y, por ejemplo, aquí podríamos hablar de fondos de inversión donde ya hay expertos que los gestionan teniendo en cuenta todos estos factores que he comentado. Y a la hora de elegir mercado, ¿cuál nos conviene más o cuál nos interesa más? ¿O en función de qué elegimos un mercado u otro? Es decir, invertir en Europa, invertir en mercado europeo o invertir en mercado americano. ¿Eso cómo se sabe?
Bueno, esa es muy buena pregunta. Yo creo que es muy genérico. Es verdad que el mercado americano, si cogemos los gráficos de los últimos 20, 30 años, tiene un potencial de revalorización en muchos casos que ha superado Europa en muchos años, pero esto no significa que las cosas son blancas o negras, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de índices, las empresas que componen esos índices, hay empresas europeas muy potentes, empresas también españolas. Sí que es verdad que, por ejemplo, hay que tener en cuenta que un índice como el IBEX 35 pues está más concentrado, es decir, hay unas cuantas empresas que tienen mucho peso en el índice, con lo cual movimientos en estas empresas mueven mucho el índice. Y hay índices más diversificados, como puede ser el S&P 500, ¿no? Entonces, yo no diría que hay una fórmula única de solo Europa, solo Estados Unidos. Lo ideal es diversificar. Sí que es verdad que el mercado americano quizá hay más información, digamos, entre comillas, es más accesible acceder a saber esta información de cómo va a evolucionar. No es como si decimos, por ejemplo, un mercado asiático, pues a lo mejor hay menos información a la hora de, bueno, pues en internet o en cursos de formación, etcétera. Y es verdad que los inversores cuando empiezan suelen tener mucha tendencia a irse al mercado americano. En nuestro caso, por ejemplo, además, ya no quiero vender mi libro, pero tenemos unas comisiones muy, 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 muy bajitas para invertir en acciones americanas. Pero creo que no es, o sea, que la diversificación es fundamental y que quizá podríamos escoger, ciertas compañías muy potentes con potencial de revalorización, que algunas son americanas, algunas son españolas, algunas son europeas, y ahí es donde entra otra vez un poco el papel del experto que te va a formar o te va a ayudar, o en el caso del asesoramiento, el papel del asesor que te va a explicar por qué escoge pues Estados Unidos, o Europa, o Asia, o compañías hindús, o lo que sea que haya escogido. Me quedo con todo lo que has dicho, Sara, pero sobre todo subrayo lo de la formación, lo de entender el mercado. Hay que entender el mercado y para eso formación, y para eso Banco Vic, y para eso aquí un ratito los viernes en Capital Intereconomía, en Radio Intereconomía, aprendiendo a invertir con Banco Vic. Sara Carbonell, directora general de Banco Vic, que vaya bien el día. Vamos a ver si entendemos todo lo que está por pasar hoy y cerramos la semana. Gracias, Sara, hasta el viernes. Muchas gracias, un abrazo.